Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro ciclo de Prevención TV, para tratar de acercarles de alguna manera los conocimientos de la medicina a ustedes, de manera que ustedes puedan en realidad tomar decisiones lo más acertadas posible dentro de lo que se puede y aprender a cuidar de la salud propia. El tema de hoy en realidad es un tema que tiene impacto actual. No vamos a hablar de ningún tarifazo, no es lo nuestro, no vamos a hablar de política económica, no es lo nuestro, pero sí hay algo que afecta bastante seguido a la economía familiar, y la economía familiar se ve afectada cuando alguien en la familia o varios tienen que consumir medicamentos. Se ve afectada por un montón de razones, está desde la prepaga o el descuento de la obra social, hasta si me hacen el 40, el 70, el 100 en la farmacia o qué. Y puede ocurrir que no me hagan el 100, puede ocurrir que no me hagan el 70, puede ocurrir que yo tenga que decidir o no entre más de un producto o más de una marca. Hay medicamentos en la Argentina de los cuales existen 24 o 25 marcas, cosa que no ocurre en ningún otro país del mundo. Y entonces uno por ahí tiene que tomar la decisión en la farmacia porque tal vez los números no cierren, desgraciadamente. Sí, y perdonen, y ustedes no son quienes tienen que tomar esa decisión. Están capacitados por allí, pero su médico de cabecera es el que conoce la calidad del producto, y por ahí uno se ve tentado por la parte económica, como han subido tanto el precio de los medicamentos, que por ahí los recomiendan alguno de una marca que no tiene los controles adecuados y demás, que después vamos a ver de qué se trata, y sin embargo esa medicación nos termina saliendo muy cara, más económica en teoría puede ser los famosos genéricos, que después vamos a hablar qué es un genérico por definición. Probablemente nos puedan traer muchos dolores de cabeza si nuestro médico de cabecera no nos aconsejan de las opciones cuál es la más recomendable. Así que tras un breve corte vamos a hablar de genéricos. Vueltos del corte, lo primero que yo le preguntaría a cualquiera de la audiencia qué es un genérico, y seguramente en la audiencia me dirían: doctor, el genérico es atenolol, doctor, el genérico es enalapril, no vamos a citar ninguna de las marcas famosas en cada caso, doctor, el genérico es aspirina o ácido acetil salicílico. Eso no es un genérico. En todo caso, ese es el nombre del fármaco o de la sal que actúa como fármaco. Pero en la Argentina dice: recéteme por el genérico, y entonces lo que esperan es que uno escriba justamente eso: atenolol, enalapril, aspirina. Pero eso no es un genérico en sí. Un genérico tiene que cumplir con otro tipo de pautas, ¿no? Sí, por supuesto. Un genérico, por definición, en los Estados Unidos, es un medicamento que un laboratorio descubrió la molécula, entre paréntesis, para que ustedes vean que eso se llama ley de patente, ¿no? El producto va a tener una patente de 12 años, y lo que ellos denominan genérico es aquel medicamento que, pasados los 12 años de patente. ¿Y por qué tiene que tener una patente? ¿Por qué es una cosa? Porque el laboratorio es una gran inversión. Por ejemplo, investiga 1000 moléculas y llega una al mercado. O sea que hay un proceso de elaboración de ese producto, un gasto muy importante. Entonces, la patente lo que hace es proteger esa inversión que hizo el laboratorio para sacar una nueva molécula. Entonces, en Estados Unidos, un genérico es un laboratorio que pide la autorización al órgano regulatorio de la FDA, que es en el caso americano es la FDA, acá es el ANMAT, le pide sacar un producto. Entonces, ¿qué le exige la FDA? Que ese producto sea exactamente igual al producto original, tanto en bioequivalencia, o sea, la misma cantidad de miligramos, el mismo excipiente y la misma biodisponibilidad. ¿Qué es eso? ¿Cómo llega el medicamento a las estructuras que nosotros queremos actuar? Entonces, eso es un genérico por definición. Es decir, es atenolol, enalapril, aspirina, pero que tiene que cumplir ciertas reglas más allá de que diga en la cajita enalapril, atenolol o aspirina. Nosotros sabemos cuáles son los laboratorios que han descubierto en ese caso la molécula. En la Argentina nosotros no tenemos
laboratorios que dentro de la Argentina se dediquen a la investigación científica de esta forma, pero sí tenemos laboratorios de excelentísima calidad en la elaboración de los productos, semejantes a las drogas originales, sin cumplir con el requisito de genérico, porque ¿qué pasa? En la Argentina no existe la ley de patente de los medicamentos, entonces están permitidas las copias. Entonces esas copias tienen que tener las características del genérico, y hay determinados laboratorios nacionales que elaboran con altísima calidad, que están a nivel de Europa, de Estados Unidos en la elaboración de productos, que nos pueden brindar el mismo producto por ahí a un valor más económico que el producto original, que en general sale más caro siempre. Pero bueno, eso es una cosa que ustedes no pueden saberla. Ustedes no pueden ir a la farmacia y decidir por el precio, porque deme algo más barato. No, algo más barato puede salir muy caro, porque el efecto terapéutico no es el mismo de la droga prescripta. Por otro lado, la ley que tenemos en la Argentina nos obliga a poner el nombre genérico de la medicación y sugerir alternativas. Sugerir el nombre del producto que uno quiere, que le tiene confianza para prescribírselo. Entonces, si en la farmacia por cualquier motivo el producto que su médico le recetó no está o está en falta, le tienen que decir al farmacéutico que le dé unas opciones de los medicamentos que puede tomar, y usted se va a su médico de cabecera o lo llama por teléfono si lo tiene, se corre hasta ahí y el médico va a elegir por usted cuál es el producto sustituto a aquel que está en falta. Javier, compré la medicación X, en este caso un genérico o no, venía con un envase de aluminio, pero lo saqué del envase de aluminio y lo puse en un pastillero. No sirve. ¿Por qué no sirve? Inclusive muchos de estos mal llamados genéricos que nos quieren ofrecer, ustedes fíjense, la droga que ustedes le prescribieron venía con un envoltorio, un envase primario, que viene a ser la cajita, y un envase secundario que es el blister donde se conserva. Si el blister viene de aluminio, cumple dos funciones. Primero, que no lo inactive la luz, y segundo, el mantenimiento del tema de la humedad. Entonces, hay muchas veces que le dispensan medicamentos sin la cajita, y la cajita es muy importante porque en la cajita tengo el número de lotes, la aprobación del ADMAT, la fecha de vencimiento del producto, la temperatura a la cual debe conservarse la medicación para mantenerse en el tiempo que tiene la fecha de vencimiento, porque si uno cambia las condiciones climáticas o está el sol ese producto, obviamente que no va a ser lo mismo. Entonces, ustedes al ponerlo en un pastillero, yo sé que muchas veces la gente para organizarse agarra un pastillero y empieza a poner los comprimidos y los saca del blister. ¿Qué pasa? Están haciendo que ese producto pierda efectividad. Por ahí pierde un 30%, un 40% de la efectividad, o pierde casi toda la efectividad. Porque si yo lo pongo un día lunes y lo tomo el domingo, seguramente todo ese periodo de tiempo no tuvo la humedad adecuada, tuvo una exposición a la luz que lo fue inactivando y por lo tanto no va a tener el mismo efecto terapéutico. Así que uno debería conservar el envase original, aunque esto sea más engorroso. Yo sé que hay muchos que tienen muchas medicaciones, que toman muchos remedios, pero si el envase viene con cobertura de aluminio, no pueden traspasarlo a un organizador de farmacia, a un pastillero. No, porque estamos cometiendo un error y el medicamento está perdiendo la eficacia. Así que ese detalle es muy importante. O sea, el envase primario, que es la cajita, nos da muchísima información, nos dice el lote y demás. Un producto de estos mal llamados genéricos puede también tener una cajita, un envase. El tema es que los controles posteriores y pasó la aprobación del ADMAT. Cuando fueron y presentaron el producto, bueno, este es el producto, le quedó el número de registro, le quedó el número de habilitación del producto, el lote, todas cosas importantes. Bueno, hay que ver si después ese laboratorio mantuvo exactamente la misma calidad que ofrecieron al ADMAT cuando se lo entregaron. Hay que ver si se siguieron haciendo los controles. Exactamente. El problema es que hay 14.000 farmacias en la Argentina y es difícil de que muchos laboratorios vuelvan a ser controlados. O sea que cabe la posibilidad de que nosotros debemos confiar en aquellos que nos representan
la garantía de que vamos a tener un producto de primera calidad. Entonces, esa decisión no puede pasar por ustedes, sino tiene que pasar por su médico de cabecera. ¿Nos vas a enseñar? Sí. Vamos a un breve corte y continuamos. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Bueno, todo este tipo de cosas en realidad pueden parecer pavas, a veces de decir. Piensen que de cualquier manera, hoy por hoy, la mayoría de los laboratorios importantes tratan de darles alguna mano, bien sea con tarjetitas que ofrecen descuentos, bien sea a través de lo que nosotros llamamos bonos PAP, donde abonando determinada cantidad mínima adicional se llevan una segunda caja o cada 2 cajas una tercera. Pero también hay que tener en cuenta que el Estado incluso intentó hacer en años recientes cosas parecidas, pero bueno, el plan Remediar no siempre funcionó con lo que era debido. A mí me ha ocurrido, con lo que era debido no fue con ningún... No por debido, sí, no sí. por debido, que quede claro, no fue ningún juego de palabras. En definitiva, lo que ocurría era que, por ejemplo, uno sentaba al paciente en el consultorio: sí, doctor, soy hipertenso, estoy tomando Enalapril, le daban a uno un blister del plan Remediar, tomaba la presión 18 días. Bueno, ya está, entonces a uno le queda la duda: ¿tiene presión de guardapolvo blanco? ¿No toma las pastillas como corresponde? ¿O esto no sirve? Lo primero es tratar de dar algún Enalapril de calidad, de lo que uno conoce. Si tiene muestras médicas a mano, tómese esto y vuelva en 7 días. Claro, bueno, mostraban las cajitas por ahí del Remediar y nosotros veíamos que el Enalapril, todos los laboratorios lo comercializaban con el envase secundario, que era un blister de aluminio. Por lo tanto, la luz seguramente afecta a ese producto y la humedad también afecta a ese producto. El del plan Remediar no venía con blister, entonces venían con una especie de pastillero en un frasquito con todas las pastillas sueltas. Ya ahí está la primera diferencia. Ya puede tener en su elaboración la mejor buena voluntad, la mejor tecnología, pero el hecho de no estar blindada con aluminio ya inactiva el producto de una forma que no va a tener el mismo rendimiento terapéutico que
el envase que viene con todas las de la ley. Estamos pensando, con Fernando, vamos a hacer un programa donde ustedes vean donde ingresa la droga y cuando sale el producto terminado. Concretamente, ir a un laboratorio. A algún laboratorio nacional para que ustedes vean la calidad como se trabaja en la Argentina, porque esos laboratorios están a la altura de los europeos, de los americanos, sí, sin ninguna duda, y exportan productos desde aquí de altísima calidad. Entonces nosotros queremos mostrarles a ustedes para que se den cuenta de que dentro de la industria farmacéutica no todo es lo mismo. Hay quienes trabajan muy seriamente y hay otros que no es tan serio, entonces ustedes no tienen por qué saber cuáles son serios y cuáles no. Ese es su médico de cabecera el que va a decidir, o sea que por el precio no pueden comprar. O sea, nosotros sugerimos un nombre comercial en la receta como dice la ley, a ese nombre genérico, y si no está ese producto, ustedes deben buscar una alternativa que su médico le indique, que le dé el farmacéutico las distintas variantes de medicación para poder reemplazarla. Le voy a dar un ejemplo que nos pasó en una correcaminata que me quedé muy impresionado con eso. Nosotros organizábamos así algunas correcaminatas y por supuesto le hacíamos controles de la tensión arterial a los participantes. Viene un paciente, le mido la presión, tenía 30/14. Le digo, perdón señor, ¿usted sabe que es hipertenso? Sí, doctor, sí. Bueno, digo, ¿tomó la medicación? Sí. Le digo, ¿la tomó hoy a la mañana? Sí. ¿Y anoche? No, sí. ¿Y qué toma? Me dice un nombre comercial. Vamos a decirlo Lotrial, que es un nombre muy conocido. No interesa bien al ejemplo para hacerlo más gráfico. Pero seguro que no se olvidó la toma. En realidad no estoy tomando Lotrial, me dice. Me saca una muestra cuchuflito. Entonces, ese paciente que estaba con 30/14 estaba al borde de hacer un accidente cerebrovascular y él estaba haciendo bien las cosas, o sea, estaba tomando la medicación pensando que esa medicación lo estaba cubriendo y en realidad estaba total y absolutamente desprotegido. Ese es el ejemplo que yo les quería dar para que ustedes tomen la dimensión de que ese manguito de menos que pueden ahorrarse en la farmacia porque el producto sale algo más económico que el que le prescribió su médico, le termina saliendo tremendamente caro. Después de este ejemplo, yo lo que quisiera aclararles una vez más, cuando uno habla de genéricos, no vayan pensando, póngame el genérico es enalapril o deme el genérico es enalapril o lo que fuera. Recordar eso, uno tiene que plantearse, sí, es enalapril, pero enalapril hecho bajo determinadas condiciones, siguiendo determinadas formas de hacerlo y determinadas formas de envasarlo, que si no están presentes, bueno, simplemente no corresponde tomarlo en cuenta. Reiterarles el ejemplo de las farmacias en el sentido de que cuidado con lo que veamos en oferta, si vemos blister, si no vemos condiciones que nos puedan hacer a nosotros informarnos de qué es lo que estamos recibiendo. Genéricos hoy es un tema que encontramos de moda por ahí, por decirlo de alguna manera, en el mundo de la cardiología y en otros mundos donde uno manda a la farmacia al paciente que compra sus comprimidos, como decíamos al principio, de acuerdo a la cobertura, con un margen donde uno puede pagar el 100% hasta nada. Hay otras especialidades mucho más caras, infinitamente más caras, de las que afortunadamente existen leyes que protegen al paciente, como en el caso del SIDA, como en el caso del cáncer puntualmente y otras áreas, donde la medicación vale realmente fortuna y es a veces difícil de conseguir o imposible de comprar si uno no tuviera esta cobertura. Pero aún así, toda esta serie de elementos que compra el Estado, existen hoy, o se están empezando a ver hoy, lo que llamamos biosimilares. ¿Qué son biosimilares? Es exactamente lo mismo que un genérico, es decir, es algo parecido al trastuzumab, por ejemplo, para el cáncer de mama, del que todo aquello que ha tenido un familiar con esto sabe de qué hablo. Es esa droga que se aplica por un año, no bioral, no las bioral, que se aplican a posteriori, vía endovenosa, una vez por mes, que le ha cambiado en buena medida la cara a esta enfermedad. Pero claro, un solo laboratorio en el mundo, carísimo, y varios laboratorios multinacionales, en este caso ninguno argentino, han salido a competir haciendo sus propios genéricos del tema, lo que llamamos biosimilares, que a diferencia de lo que pasa con los genéricos, porque, a ver,
En ningún lugar del mundo ocurrió que después del primer enalapril salieron otras marcas del mismo enalapril a hacer estudios científicos para competir con el primero. Pero en el caso de la oncología sí se ve que los biosimilares de otros laboratorios multinacionales hacen estudios para demostrar que su producto es de tan buena calidad y con tan buenos resultados como la marca original. Puede que esto no tenga importancia para el paciente de todos los días, en todo caso es una cuestión de salud pública, una cuestión de política económica de alguna manera en la cual el Estado tendrá que decidir a cuál de los 2 o 3 biosimilares le compra el producto en función de la cantidad que necesite. Pero con esto quiero decir, traigo el tema de los biosimilares, traigo el tema de la política estatal, traigo el tema de que estamos hablando de laboratorios multinacionales y no nacionales, como para decir, hablar de un genérico no es hablar de mala palabra, no es hablar de un producto de segunda o de tercera línea, sino que es hablar de un producto que en realidad debería tener las mismas características que la marca original, más allá del nombre del fármaco. Eso es lo que uno debería reclamar cuando está hablando de un genérico. No debería reclamar un fármaco, sino calidad de fármaco. Exactamente. Una cosa le quería decir. Existe una aplicación que se llama el precio de los medicamentos. Correcto. Es una P, que tienen todos los medicamentos por producto, por monodroga y por laboratorio. Ustedes lo pueden buscar y ahí tienen el precio exacto que le tienen que cobrar, porque también pueden haber algunas avivadas en las farmacias en que el precio no es el precio real del producto, y ustedes teniendo esta AP que está actualizada online permanentemente, ya saben lo que van a gastar, lo que sale el producto o lo que aumentó el producto. Así que el precio de los medicamentos se llama, se la pueden bajar en el celular y ustedes pueden consultar antes de ir a la farmacia. Inclusive, cuando le ofrecen, ustedes pueden tener la posibilidad de ir a mostrarle a su cardiólogo, en este caso, si hay alguna cosa, decirle, mire doctor, de este producto me ofrecieron ¿cuál podría ser el que yo podría tomar? No, incluso si conoces el precio antes, le podés consultar a tu cardiólogo antes las distintas opciones. Exactamente. Así que esa sería una muy buena alternativa porque entre laboratorios de calidad puede haber mucha diferencia de precios, 200, 300 pesos entre un producto y el otro, y sigue siendo un producto de buena calidad. Así que bueno, ya nos están haciendo señales de humo, así que vamos a un corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final de una nueva edición del programa. Esperamos que les haya gustado, esperamos haber aclarado algo que es siempre tema de discusión y que, bueno, en definitiva les sirva. Las consultas, como siempre, a través de las redes sociales, así que sin nada más que agradecerles la fidelidad, el continuar ahí y saludar también de la misma forma a nuestros sponsors. Los esperamos dentro de 7 días. Que tengan muy buena semana y dentro de 7 días nos vemos nuevamente en otra edición de Prevención TV. Hasta entonces. Hasta entonces.